Hola chicos, igual que en otros videos, buen día o buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento vayan a revisar este video. Deseo que estén muy bien y que estén disfrutando este puente, porque justo con base en el hecho de que tenemos puente y que nuestra sesión es justo el día del puente, pues no tendremos una sesión, perdón, que sea presencial. Entonces, vamos a hablar sobre uno de los temas más significativos. Ustedes ya han tenido una actividad en torno a esto, que es justamente epistemología, es decir, teoría del conocimiento, y que nos permite analizar todas las disposiciones en torno al conocimiento. La semana pasada hicimos una actividad que hacía referencia a la distinción esencial entre lo que es una creencia y lo que es propiamente un conocimiento que se diversifica de la opinión, cómo podemos reconocer las condiciones de verdad, entre otras cosas. Entonces, partiendo de esas perspectivas, nos vamos a vincular después hacia los problemas o las grandes preguntas en torno a el conocimiento, ¿no? Y con base en esto, pues podemos ir avanzando un poco más en lo que va a ser su actividad, porque van a analizar filósofos racionalistas, filósofos empiristas y filósofos que colocan el conocimiento en otras condiciones, ¿no? Bueno, básicamente eh, habrá que partir justo de su actividad de la semana pasada. ¿Qué distingue básicamente a una creencia de una afirmación, por ejemplo, verdadera? ¿Y cómo es que el conocimiento se funda directamente en, podríamos decir, la verdad frente a otras condiciones que podrían ser opiniones o simplemente información que no necesariamente goza de estas condiciones, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que una creencia no es igual a una verdad. Una verdad puede asociarse a ciertos parámetros que tiene que satisfacerse para que en algún punto podamos justamente distinguir entre lo que es conocimiento y lo que no lo es. Esta distinción es muy antigua en realidad. Desde Platón podemos identificar estas distinciones, ¿no? Él concebía, por supuesto, que el conocimiento, ustedes ya lo vieron con el mito de la caverna, el conocimiento se encuentra en un mundo superior que conocemos justo como el topus Uranus. El camino del filósofo, perdón, es esta escalada, esta liberación de la caverna que nos permite escalar a través de su entrada y salir al mundo exterior, que nos permitirá ver que lo que nosotros experimentamos día con día en realidad solo son sombras o reflejos. Y para él hay una distinción esencial entre lo que se conoce como doxa o episteme. La doxa es la opinión y puede tener fundamentos en creencias, en tradiciones, incluso hasta en perspectivas infundadas que nosotros podríamos llegar a asumir a través de determinadas experiencias. Pero justo la razón por la que Platón descarta el conocimiento adquirido a través de los sentidos, de los cinco sentidos, como un conocimiento verdadero, es que puede ser tan diverso a partir de la experiencia o la interpretación de cada uno de los individuos que lo experimenta. Entonces, la doxa solo puede concebirse como opinión que puede dar cabida a condiciones posiblemente verdaderas, pero que no necesariamente lo son. Frente a esto tenemos, por supuesto, la episteme. La episteme es la ciencia o el conocimiento que se adquiere a través de la razón. En este sentido, podríamos identificar que desde la antigüedad hay una diversificación de opiniones en torno a lo que el conocimiento es
o lo que representa. En el caso de Platón podemos concebirlo como un idealista porque coloca el mundo de la verdad o del conocimiento en la idea y no en la materia de lo que interpretamos o experimentamos día con día en este mundo material. Frente a esta posición tenemos, por supuesto, a Aristóteles, pero justo parto, eso lo vemos en un segundo, justo parto de la posición de la distinción entre opinión o doxa y episteme que hace Platón para poder identificar lo que conceptualizamos la clase pasada, la distinción entre creencia y verdad. Una creencia es la atribución de verdad a una premisa específica. Puedo yo decir, estos lentes son color verde y son los más bonitos del mundo. Yo creo que son los más bonitos del mundo. Esa atribución de verdad, o podríamos decir, la afirmación sobre la que parte mi premisa, puede ser una afirmación verdadera o una afirmación farsa. Pero la atribución de verdad a la misma depende directamente de una condición de elección del sujeto o el individuo que la emite. Si alguien quiere acompañarme a mí en mi creencia, puede decir, claro, los lentes de Mitzi o los lentes de la maestra son color verdes y son los más lindos que hemos visto en la vida. O puedes decir abiertamente, no, no puedo atribuirle verdad porque en realidad no hay una correspondencia. En este sentido, nosotros podemos atribuir verdad a afirmaciones. Esa atribución no necesariamente hace de esas condiciones verdaderas. Poníamos ejemplos específicos en clase, ¿no? Decíamos, mi abuelita, la abuelita de la maestra, mi abuelita Victoria cree que cuando hacemos mole, si mezclas hacia la derecha, si bates hacia la derecha y luego bates a la izquierda, el mole se amarga. Porque esta premisa es difícil de corroborar, porque mi abuela, en un sentido estricto, no ha probado todos los moles del pasado, todos los moles del presente y todos los moles del futuro, dirigiendo su revisión en cuanto a hacia dónde se está mezclando y si se mezcla hacia un lado o hacia otro. Sin embargo, ella atribuye verdad a esa condición y con base en esa atribución de verdad, ella nunca menea el mole hacia un lado y luego hacia el otro, ¿no? En cambio, una afirmación que pudiera condicionarse como verdadera tiene las siguientes características. En filosofía se dice, para que una premisa sea verdadera, esta premisa tiene que ser universalmente válida, por un lado, es decir, que para un sujeto y para el resto de los sujetos que se enfrenta a esa premisa sea necesariamente, o sea, que sea válido y en segundo lugar, lógicamente válido, ¿no? O sea, tiene que ser universal y tiene que ser necesario. En este sentido, o sea, las cosas caen necesariamente precipitadas hacia el suelo a partir de las condicionantes a las que las somete, pues no sé, la gravedad. En este sentido, nadie discute sobre si las cosas caen hacia arriba, porque necesariamente siempre caen hacia abajo. Entonces, las atribuciones de verdad o una afirmación verdadera en una condición de premisa, cualquier premisa, esta premisa tiene que ser necesaria y universalmente válida. Por un lado, tenemos dos posibilidades de corroborar la verdad en una premisa. La primera que nosotros conocemos en filosofía como criterios. El primer criterio es el criterio de correspondencia y el segundo criterio es un criterio de coherencia. Los criterios se utilizan a partir de las condiciones que nosotros estamos requiriendo, es decir, la premisa determina qué tipo de criterio vamos a utilizar. Pensemos, por ejemplo, mi premisa es, mis lentes son negros. Es difícil porque, bueno, estoy utilizando la cámara
de mi computadora y pues no tiene la mejor calidad para grabar este video. Yo hace rato decía, los lentes son verdes y son los más bonitos que hay. Con base en esa afirmación, la premisa anterior es una premisa falsa, mientras que ahorita que dije, los lentes son negros, podríamos decir que es una premisa verdadera, es decir, es una proposición verdadera. ¿Qué criterio estamos utilizando para saber si es verdadera o no? Más allá de si es necesariamente, si es necesario o lógicamente, pues podríamos decir universal, si es universal o necesario, tenemos la posibilidad de corresponder el objeto y lo que de alguna manera tradicionalmente hemos definido como negro dentro de la cultura, mi afirmación, mi proposición corresponde con el objeto señalado. Los lentes son negros, ¿no? Por un lado. Mientras que si afirmamos o queremos utilizar, pensemos por ejemplo, un criterio de coherencia, este criterio casi siempre está aplicado a condiciones de carácter lógico o matemático. Pensemos en el ejemplo, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo la suma es 180 grados. Esta premisa o esta proposición no puedo corresponderla con algo exterior. ¿Por qué? Porque estamos hablando de criterios lógicos y matemáticos. Entonces, como no puede corresponder a algo material afuera, entonces utilizamos el criterio de coherencia. Es internamente coherente en términos de leyes matemáticas o en términos de leyes lógicas, pues sí. Entonces, una creencia se distingue de una verdad cuando en una creencia nos damos cuenta que no podemos aplicar el criterio de correspondencia por verdad, el criterio de verdad por correspondencia o por coherencia, que no es universalmente válido o que no es necesario. Si nuestra afirmación no carece o carece en su totalidad de estas condiciones, no lo puedo comprobar ni por coherencia ni por correspondencia, y tampoco tengo la posibilidad de identificar que es universalmente válido o necesario, entonces estamos hablando de creencias, porque a mi proposición le estoy atribuyendo verdad, ¿sí? Yo creo que las enchiladas son el alimento más delicioso del mundo, pues no es universalmente válido, porque seguramente habrá a quien le gusten más, pues los tacos de pastor o que le guste más el hummus de garbanzo, no sé, pensemos en infinidad de posibilidades. Pensemos, por ejemplo, en una de las condiciones más discutidas, la cuestión religiosa sobre la existencia de Dios. No podemos afirmar como verdadera la existencia de Dios, ni podemos comprobarlo a través de eh, el criterio de correspondencia, no podemos comprobarlo a través del criterio de coherencia, no es universalmente válido porque el Dios católico no es el Dios musulmán, ni el budista, ni dentro de los dioses egipcios, es decir, cada cultura ha expresado un concepto diferente en cuanto a la conceptualización de Dios y tampoco es necesario. Es decir, las personas que nacen dentro de una estructura donde no se inculca la perspectiva de una figura divina, pueden vivir una vida siendo ateas sin que absolutamente nada pase al respecto. Entonces, ¿podemos tener fe en una religión? Por supuesto, sin ningún problema. Cada quien tiene derecho a tener las creencias que desee, siempre que reconozcamos que hay una diferencia esencial entre atribuirle verdad a una cosa, que es una creencia, a la verdad en sí misma. Entonces, hoy por hoy tenemos a la ciencia que hace referencia a las condiciones de verdad, entre otras cosas. Pero nuestro cuestionamiento por lo que es verdadero, nuestra distinción entre
lo que difiere frente a la opinión y el conocimiento, frente a la creencia y la verdad, es una cuestión que siempre hemos pensado dentro de la filosofía. Yo les decía, eso divide significativamente a Platón y Aristóteles, mientras que Platón es un idealista por colocar el conocimiento verdadero en la idea, Aristóteles es un materialista por colocar el conocimiento verdadero en la materia, en las cosas mismas. Aristóteles decía, ¿quieres conocer algo de forma real? Acércate a la cosa misma. Su sustancia, su verdad, estará en el objeto que deseas conocer, no en el concepto de esa cosa, sino en la cosa misma. En este sentido, maestro, Platón, y alumno, Aristóteles, vuelven o crean filosofías completamente distintas. Uno idealista, otro materialista. Uno atribuye o distingue el conocimiento verdadero con base en la idea, otro con base en la materia. Pero creencia, opinión, difieren significativamente de verdad y de conocimiento. Si hay una distinción esencial y podemos creer lo que queramos, por supuesto. Yo puedo creer en reptilianos, yo puedo creer que Dios existe, yo puedo creer que las energías nos gobiernan o yo puedo creer incluso en una teoría de la conspiración. Por supuesto, siempre que reconozca que en la medida en que no tengo la comprobación de la verdad de esa creencia, esto se queda en una categorización de creencia y no de verdad. Esto es importante porque en esto luego suele fundarse la intolerancia, ¿no? Bueno, para nuestra actividad de esta semana vamos a dar continuidad. La continuidad que vamos a dar es sobre la pregunta epistemológica porque, otra vez, repito, dentro de la filosofía, la teoría del conocimiento o epistemología es la disciplina que se hace estas preguntas. Vamos a continuar con la pregunta de ¿dónde se funda el conocimiento? ¿Dónde tiene origen? Para eso distinguiremos dos ramas. Les hice una hojita. Esto se los puedo pasar después. Tenemos una línea, podríamos distinguir, digamos, entre dos grupos de filósofos, los continentales que tenemos aquí y los ingleses. Ambos filósofos europeos, pero recuerden que Inglaterra pues finalmente es una isla. Los ingleses suelen ser empiristas y tenemos filósofos muy interesantes como John Locke con la idea de la tabula rasa, David Hume con la idea de las asociaciones de ideas y George Berkeley con la perspectiva de la percepción. Estos filósofos consideran que el conocimiento tiene su origen en la experiencia sensible, es decir, tenemos una información que nos es dada a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. Experimentamos cosas y conocemos. Eso es lo que funda el conocimiento o lo que da origen al conocimiento. Mientras que por otro lado tenemos a los filósofos continentales como René Descartes, como Baruch Spinoza y como Leibniz. Estos filósofos se conocen como racionalistas. ¿Por qué se conocen como racionalistas? Porque cuestionan abiertamente la información que nos atribuyen los sentidos, nuestros 5 sentidos, y creen que los 5 sentidos pueden llegar a engañarnos y que hay que analizar profundamente el origen de esa información porque existe la posibilidad de que podamos ser engañados. Por lo tanto, el origen o el conocimiento significativo es aquel que se deriva de la razón, no el de la experiencia sensorial. Ustedes van a irlo viendo conforme desarrollen su actividad, pero es una pugna muy importante, es decir, un pleito filosófico, podríamos decirlo de esta forma, que nos tendrá durante siglos discutiendo
¿Cuál de estas dos fuentes de información del conocimiento es la que genera conocimiento significativo? Y después tendremos una tercera posibilidad, el idealismo alemán. A Hegel lo subrayé porque lo vamos a ver en otra ocasión, pero me voy a enfocar en Kant. ¿Por qué Kant es importante? Porque Kant va a ser un filósofo criticista que va a concebir que el conocimiento no se discute entre razón y empiria. No descartamos la experiencia sensible ni el racionalismo. Pero, como diría Kant, la experiencia sin razón está vacía, es decir, son datos vacíos, mientras que la razón sin experiencia está ciega. Entonces, en un sentido estricto, lo que hace Kant es unir experiencia y razón. Los datos empíricos que nos dan nuestros sentidos son información que posteriormente es ordenada por nuestra racionalidad. Esto es muy interesante porque aunque esta pugna siga discutiéndose hoy por hoy, el aporte del criticismo de Kant va a ser muy significativo para la epistemología. Este aporte lo encontramos, por supuesto, en el famoso libro Crítica de la razón pura, donde hace análisis sobre los juicios que generamos a partir de las experiencias y los procesos racionales. Bueno, hasta acá los dejo. Recuerden, revisen su actividad y si tienen dudas, me preguntan a través de nuestro chat de WhatsApp.